Muy buenas tardes, estimadas colegas del Colegio de Profesionales y Orientación y todas las personas que nos acompañan en esta actividad del día de hoy, que se han reunido con nosotros semana a semana en las actividades del Programa de Desarrollo Profesional. Es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Pues hoy es un día muy especial, tenemos un encuentro con una colega súper especial para nosotros y que pues se encuentra un poquito largo y con esto nos logramos romper las fronteras y demás y poder compartir un espacio muy bonito, el que hemos denominado el Servicio de Atención Telefónica a Padres y Madres de Familia, una experiencia de Suiza. Entonces, le doy la bienvenida a Laila Weiss Yantani, colega de orientadora que está radicada en Suiza y que pues quisiera que nos dé un saludito de bienvenida. Laila, adelante. Hola David y hola a todos. Muchas gracias por la oportunidad y la bendición de poder estar en este espacio. Para mí es un honor y una alegría. Y pues también mucha nostalgia, ¿no? Luego de casi 11 años de no vivir y no trabajar en Costa Rica, de tener este espacio de enriquecimiento profesional. Espero que sea pues sí, de bendición y de crecimiento para todos. De verdad que es una alegría para mí. Y pues sí, amo mi profesión y a pesar de que estoy tan lejos, pues de vez en cuando veo lo que ofrece el Colegio de Profesionales de Orientación con el desarrollo profesional y hace poco vi un conversatorio donde pude ver a personas muy queridas de por allá de nuestra profesión y eso fue un poco también la motivación, ¿no? Para poder compartir un poco y enriquecer. Qué bueno, Laila, qué gusto tenerte por acá y compartir este espacio y que de verdad, pues a pesar del tiempo y la distancia, aquí estamos y somos colegas y somos un equipo profesional de trabajo, ¿verdad? Y pues nos compete, ¿verdad? El desarrollo de la profesión o donde sea que estemos. Así que bueno, primero para iniciar, antes de entrar ya en materia, quisiéramos saber quién es Laila, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo Laila en Suiza? ¿Y de dónde salió? No sé, ¿nos puedes contar algo ya más a nivel, digamos, personal primero, para luego entrar ya con lo que es profesional? Claro que sí, bueno, yo soy chilena de nacimiento, pero viví toda mi vida en Costa Rica. Ahí estudié la escuela, el colegio, la universidad. Estudié en la Universidad de Costa Rica, orientación, y me gradué en el año 2004. Hice mi tesis de licenciatura con Marta Moraga, con Mayra Redondo, con David, con Diana, nuestra directora de tesis fue doña Carmen Frías. Y pues sí, trabajé mis primeros 10 años en Costa Rica, mayormente como orientadora en el servicio de atención prioritaria o de escuelas de excelencia. Mi último trabajo en Costa Rica fue en la escuela metálica. Y bueno, cuando trabajaba ahí conocí al amor de mi vida, que es suizo. Y eso fue lo que me trajo hasta Suiza, ya casi 11 años. Antes había estado casi 3 años yendo, viniendo, primero estudiando un poco el alemán, conociendo un poco qué opciones tenía acá, haciendo una práctica como estudiante en psicología. Pues sí, trabajar en el área social pues no es tan fácil si no comprendes el idioma, así es que bueno, fue al principio un reto personal aprender el idioma y bueno, ya cuando nació nuestra primera hija que ya decidí ya venirme a vivir a Suiza y erradicar a Suiza, ya definitivamente, y eso ya casi 11 años. Y bueno, seguir estudiando, seguir perfeccionando el alemán primero, luego seguí haciendo cursos, primero hice un postítulo como trabajadora social escolar, que es un poco lo más parecido al servicio de orientación educativa acá en Suiza. Nunca logré trabajar en el servicio, pero bueno, trabajé en un servicio de protección a menores en el cantón de Basilea Ciudad, y pues con la ventaja que hablaba español, entonces podía atender a muchas familias que hablaban español como idioma materno también. Y luego pues quería regresar a la ciudad donde vivo actualmente, que es la ciudad de Zug. Y entonces empecé a trabajar en un servicio de orientación para individuos, para parejas, para familias. Y esto fue lo que me motivó pues a seguir estudiando. Y ahora último terminé ya mi formación como terapeuta de parejas, desde el enfoque sistémico integrativo. Y también hace un año empecé un poco la formación como terapeuta de parejas desde el enfoque centrado en las emociones de Sue Johnson. Y bueno, en eso estoy ahora. Y trabajo 20% en un servicio de asesoría telefónica para padres y madres de familia. Y luego más o menos 30% con mi propio consultorio de asesoramiento psicológico intercultural para parejas, para familias y pues también sobre todo para parejas y familias binacionales, que es mi realidad de pareja y de familia, ¿no? Nosotros hablamos dos idiomas en casa, el suizo-alemán, el alemán alto y el español con nuestras hijas, ahora tenemos dos. Y entonces pues también, ¿no?
el comprender que a pesar de que somos una pareja como todas, hay algunas condiciones que nos hacen un poco diferentes a nivel idiomático, a nivel cultural, a nivel de cómo hemos sido educados, de cómo son las realidades. Hay ciertas situaciones que, dependiendo cómo las manejemos, pueden ser un enriquecimiento, pueden ser un reto o pueden ser un problema. Así es que, bueno, eso es lo que me apasiona mayormente, trabajar esa temática. Bueno, pues qué gusto conocer a Laila, ¿verdad? La persona y su familia y todo un poco de su historia de vida. De verdad que nos complace y todos estos retos que has enfrentado, ¿verdad? Y demás también pues, nos enseñan que no hay fronteras y que donde sea que estemos podemos sacar adelante, ¿verdad? Nuestro conocimiento y lo que hemos aprendido. Así que pues muchas gracias, Laila, de verdad, por estar acá. Ya entrando en materia, lo primero que quería consultarte, ¿verdad? Era cómo se percibe la orientación allá en Suiza. Ya nos dijiste un poquito, ¿verdad? De que en Basilea, ciudad capital, ¿verdad? No existe como tal, sino que hay algo de trabajo social. Sí, mira, aquí en Suiza lo que ocurre es que existe el trabajo social como la profesión más fuerte en el área preventiva y entonces se hacen postítulos como trabajador social escolar y se trabaja un poco más desde el sistema educativo, del ambiente educativo. Y pues se trabaja mayormente con atención individual o atención a grupos y en situaciones puntuales con atención a padres o madres de familia y se trabaja mayormente desde el enfoque sistémico y tomando en cuenta un poco el ambiente, ¿no? de los chicos y jóvenes con diferentes temáticas, pero mayormente atendiendo a la necesidad o a la circunstancia concreta presente en el grupo. No es tanto psicoeducativo, sino que es más atención psicosocial en ese sentido, cuando hay un tema específico en el estudiante o en la clase. Ok, muy interesante. Entonces, supongo que no está institucionalizado, ¿verdad? Como acá en los centros educativos y demás. No, normalmente forma parte de se me olvidan a veces las palabras en español cuando ya no las uso tanto, es en la municipalidad o en el municipio mayormente, forma parte del municipio. Y las escuelas, casi todas son escuelas públicas, el servicio educativo público acá es muy bueno, son muy pocos los niños que van a un sistema educativo privado. Y entonces es una colaboración del municipio con el sistema educativo local también. Y Suiza tiene un sistema federalista, lo cual quiere decir que cada cantón, que serían las provincias para nosotros, tiene sus propias legislaciones o reglas y no siempre están unificados cómo se hace. Eso es un poco como la libertad de cada uno de los cantones, como decía, ponerlo en práctica. Pero es interesante ver, ¿no? Pues, cómo se trabaja desde acá. Listo. Ok. Ya propiamente con la experiencia, digamos, quisiéramos entonces hablar un poco de este servicio de atención telefónica, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su función? ¿Y cuál es la meta, digamos, el propósito del mismo? Entonces, por acá tengo la presentación que me pasaste, entonces, pues si quieres, voy guiando por acá. Sí, si quieres puedes pasar a la segunda filmina, por favor. Ok. El servicio se llama Elternnotruf, que quiere decir como servicio de asesoría para padres en caso de emergencia. Es una asesoría psicológica u orientación. Acá se conoce más que todo la palabra asesoría psicológica, pero el sinónimo es orientación. Puede ser para padres, madres de familia, puede ser familiares, encargados, cuidadores, profesionales de distintas áreas o algunas instituciones que trabajan directa o indirectamente con los chicos. Cuando se encuentran en alguna situación concreta de riesgo, de peligro, de no saber qué hacer, tal vez de duda, tal vez de sobrecarga personal, también cuando hay algún riesgo tal vez de que pudiera haber algún tipo de violencia contra los niños o las niñas, porque los padres están sobrecargados, porque hay negligencia, porque hay abandono, ¿no? Y pueden ser los mismos padres también los que solicitan la asesoría. Y se da en 4 maneras en este servicio en específico en el que yo trabajo, que es por teléfono, que hay atención las 24 horas del día. Tenemos servicios de guardia, entonces asumimos en diferentes horarios. Luego existe la asesoría telefónica, por correo electrónico, que las personas escriben cuando desean y se atiende eso sí en horario de oficina, normalmente con un tiempo de respuesta de 2 días. Luego existe la opción de la sesión presencial. Para ello hay un equipo en Zurich que trabaja en oficinas centrales
y ellos entonces son los que atienden a las personas que desean ir a oficinas centrales a una sesión de orientación, ya sea individual o de pareja o de familia, siempre trabajando la temática de familia y de protección de los niños y las niñas. Y luego hay otro servicio que son talleres, que normalmente son semanales. Ahora por el tema del coronavirus se hace más en modalidad online, pero es también psicoeducativo y lo que trabaja también son las relaciones interpersonales, el tema de la comunicación, el tema de la autoridad parental. Se trabaja un poco también el tema, por ejemplo, de la agresividad, cómo trabajarla. Existen diferentes temáticas. Y en el equipo está distribuido quién asume cada una de estas tareas. Que después pasar a la siguiente, Pirmina, porque en la siguiente sale un poco más específico como de la distribución. Bueno, el servicio se lleva a cabo concretamente en 3 de los 4 idiomas oficiales de Suiza, en alemán, en francés, en italiano y en inglés, que es como el idioma universal. Y bueno, yo que hablo español y en español también, pero si hubiera alguien que hablara otro idioma, pues sería esta persona que hablaría tal vez este idioma adicional. Existe un cuarto idioma suizo que es el reto romano, pero ese se habla solamente en una región muy particular y mayormente las personas de esta región hablan alemán, así es que no se atiende este idioma. La llamada siempre dura entre 20, máximo 50 minutos, es una sola llamada, no es que la persona llame hoy y tenemos una cita en una semana o llaman en 2 semanas, puede hacerlo siempre que deseo, pero una de las características del servicio es que es llamada anónima y confidencial. Eso quiere decir que la persona, si desea, puede dar su nombre, si desea no lo da, y comenta cuál es su situación, si está en una situación de crisis, si hay alguna situación concreta que se siente en este momento tal vez un poco dándole vueltas y que desea desahogarse o desea alguien que le escuche o desea alguien que le acompañe, y entonces se atiende de verdad puntualmente. No necesariamente es una intervención en crisis, puede ser, pero no necesariamente, y puede ser, luego veremos cuáles son los motivos de consulta, pero es de verdad una sesión puntual. Si la persona se puede volver a llamar, como tenemos servicios en español, de guardia, pues no siempre está la misma persona en el teléfono. Eso quiere decir que inclusive entre nosotros no sabemos quién ha llamado antes o qué fue lo que ha trabajado con la otra persona. Solamente cuando lo llevamos a intervisión, si es que es alguna situación muy concreta, tal vez que haya riesgo de abuso fuerte, que tal vez es importante acompañar a la persona para que ella misma busque otro tipo de ayuda. Comentamos el caso, pero siempre manteniendo el secreto profesional, respeto a la persona, a su individualidad y a su privacidad. Eso es muy importante. Trabajamos 12 profesionales, 5 en oficinas centrales en Zurich, 5 trabajamos desde casa. Yo soy asesora al teléfono, literal, trabajo desde casa, tengo el equipo en casa y entonces en diferentes horarios. Y hay 2 personas administrativas que trabajan sobre todo con el tema de organización de talleres, la página web, todas las cosas que tienen que ver también con el servicio propiamente, y se trabaja también como es una asociación independiente por donativos, ya sea las familias, las personas que llaman, o bien por medio de apoyo económico de algunos cantones. Entonces ellos lo que hacen es fundraising, que es esta recaudación de fondos mediante campañas. Y por ejemplo, esos fueron los dibujos que viste en la primera página, en la primera filmina, donde salen las caras, ¿no? Está en dialecto, en suizo-alemán, y habla un poco como esas situaciones donde los papás tal vez necesitan esa ayuda en situaciones de tristeza, en situaciones de enojo, de ira, de desconcierto, ¿no? Entonces, esas son las campañas publicitarias, se ponen muchas veces en los buses, se ponen en algunas páginas web, se pone en Facebook, se ponen en diferentes lugares para llamar la atención de la gente también sobre el servicio. Y como dije, se atiende de forma anónima y confidencial, y eso es una de las partes más importantes. Y siempre es importante, incluso cuando pensamos que hay alguna sospecha de abuso o violencia. El propósito es que la persona no sienta el temor, la angustia de ser tal vez tachada de agresor o agresora, porque está dando el primer paso. Esa es una de las primeras premisas. La persona está buscando voluntariamente la ayuda profesional y está reconociendo su dificultad para manejar la situación concreta en ese momento, ya sea con su hijo o hija, con su pareja, tal vez con algún sobrina o alguien como maestra, con algún estudiante, ¿no? O sea, cómo sobrellevar esa situación en este momento. Y ese es el primer requisito indispensable para que se produzca algún cambio significativo a largo plazo y que sea efectivo, ¿no? Cuando podemos sentirnos libres de ese tabú o de esa presión,
y podemos hablar nuestra situación sabiendo que la otra persona va a buscar entender mi situación y no juzgarla, ¿no? Eso es uno de los primeros aspectos. Y se mira a la persona orientada de igual a igual. Eso es una premisa muy importante. No es como que yo soy profesional, yo soy la que sabe qué es lo que voy a hacer y por qué, sino que es siempre, yo sé que no sé nada. Esa es la premisa, ¿no? Es escuchar atenta, escuchar qué es lo que quiere compartir la persona, cuál es su situación. Y lo que busca es favorecer o con la persona conocer cuáles son los recursos internos que posee y tratar de implementar tal vez algo nuevo en su situación mediante la reflexión, cambiando la perspectiva, y se trabaja desde el enfoque sistémico y centrado o basado en las soluciones. O sea, no quiere decir que se busca cuál es la causa o qué es lo que está de fondo, sino qué me ayudaría a salir puntualmente de esta situación o qué podría ayudarme a reducir el nivel de estrés o de angustia, de ansiedad, y saber, por ejemplo, qué otras alternativas hay si es que siento que tal vez estoy a un paso de agredir físicamente al niño o a la niña, qué otras alternativas hay, ¿no? Para poder acompañarlo. Se abarcan temáticas concernientes a la paternidad y maternidad. Desde la etapa de recién nacido esto es algo muy especial porque siempre que llama alguien al teléfono nunca sabes cuál es el tema, ¿no? Puede ser que llame un papá de un bebé recién nacido que está llorando y que no sabe cómo tranquilizarlo y está perdiendo la paciencia y siente tal vez cansancio, no ha dormido bien y está tal vez con una situación de desesperanza en el momento, ¿no? Entonces, cómo tranquilizar, cómo acompañar en ese momento para que la persona pueda tranquilizarse, reconocer que es normal y que no, o en qué caso tal vez sea necesario recibir ayuda médica, ¿no? Llevar al niño a algún servicio de emergencia porque podría ser algo fisiológico, o si es que el niño lo que necesita en ese momento más bien esa tranquilidad de mamá o papá para fortalecer el vínculo con ellos, ¿no? Entonces, es un poco identificar cuál es la necesidad. Pueden llamar padres de niños en etapa preescolar, en edad escolar, o inclusive padres de adolescentes o adultos jóvenes que tal vez ya tienen 18 años. Tema consumo de drogas, consumo de medios, puede ser tema, por ejemplo, que acá se hace mayormente una formación, no es como allá nuestro el sistema educativo, y cuando hacen una formación profesional o un aprendizaje, normalmente ya tienen dinero, entonces, ¿qué cosas asumen los papás? ¿Qué cosas asumen los niños? O si los chicos quieren salir de fiesta, ¿hasta cuándo? ¿Cuáles reglas? ¿Cuáles requisitos? O sea, los temas son muy variados y siempre es muy interesante, ¿no? Conocer pues esa amplia paleta en temas y en cómo se abordan, cómo se trabaja. Luego, algo importante, tuve que poner una palabra en alemán porque obviamente no todas las palabras las tengo en español, que al inicio de la llamada se realiza el Auftragsklärung. Es decir, que se identifica qué es lo que desea concretamente la persona que nos está llamando, ¿no? Muchas veces como que pensamos, tengo que hacer algo, tengo que decir algo y empezamos de una vez como a actuar. Y es importante primero escuchar cuál es el motivo de la llamada, por qué está llamándonos la persona en este momento. En muchos casos las personas simplemente desean a alguien que los escuche y con quien poder desahogarse, ¿no? Y después de que se han desahogado, se sienten bien, se sienten tranquilos, tal vez están solos con un niño en casa y tal vez escuchar que alguien puede comprender su situación ya es una ayuda y ya les ayuda a retomar fuerzas para seguir adelante. Tal vez alguien que pueda ayudarle a comprender qué es lo que está pasando, si es que me siento sobrecargada y no puedo pensar con claridad, tal vez alguien que me pueda reflejar qué sentimientos estoy teniendo, qué situación concreta estoy viviendo, cuál ha sido el detonador de esta situación en este momento. Alguien tal vez que pueda ayudarme a buscar alternativas a esto que está ocurriendo. Por ejemplo, si el niño se ha jalado una torta, como decimos en Costa Rica, bueno, ¿qué sería tal vez algo coherente con eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Para que el niño se dé cuenta tal vez que ha hecho algo que no es exactamente la conducta esperada, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer una modificación tal vez de esa conducta? ¿Cómo poder acompañar al niño tal vez para que en un futuro tenga mayor cuidado? ¿O cómo buscarle alternativas? O si sentimos que ha hecho algo incorrecto y sentimos que tiene que tener una consecuencia natural, bueno, ¿cuál podría ser una consecuencia natural, ¿no? Que tenga relación directa con la situación que ha pasado. Es acompañar, ¿no? Es ser como una persona de frente, ¿no? Para acompañarle en este proceso de interiorización y de reflexión. Y en algunos casos las personas también lo que buscan es que si no somos nosotros el servicio, ¿dónde podrían acudir? Es algo ya específico. Por ejemplo, cuando hay alguna situación
por ejemplo, abuso sexual infantil, ¿no? O sea, nosotros no podemos atenderlo, entonces darle la dirección, a dónde tiene que acudir, cómo funciona el servicio. Eso sería una llamada para información y para referir a otro profesional a otro servicio. Y en algunos casos, si la persona lo desea, pues trabajar un poco psicoeducativamente, ¿no? Hablando ya un poco más desde la parte psicológica, desde la parte de desarrollo, que es lo que se espera, por ejemplo, en esta etapa evolutiva de los niños, o que dice cierta teoría, por ejemplo, sobre autoridad parental positiva, qué sé yo, ya un poco más como educando, ¿no? Con nuevas teorías o con cosas. Pero Bueno, siempre es importante. perdón, interesante todo Sí, lo que nos comentas porque definitivamente vos lo que haces es orientación. Entonces, sí, por acá hemos tenido discusiones, ¿verdad? Últimamente sobre a causa de la pandemia, ¿verdad? De cómo trascender de lo presencial a la distancia, ¿verdad? Pero con esta experiencia que vos nos estás contando, definitivamente vos tenés una oficina de orientación en tu casa y abierta a la población general. sí, es algo que me hace muy feliz y de verdad que sí lo siento, que puedo hacer orientación y en los diferentes roles que como orientadores podemos asumir, ¿no? El rol de asesor, rol de educador o rol de verdad de acompañante. Entonces, que es algo que me hace muy feliz poderlo hacer. Qué bueno, qué bueno. Pues esto es muy valioso para nosotros también porque estamos en esa transición, ¿verdad? De ver cómo llevamos la orientación pues, a medios digitales. Sí. Hice una diapositiva que me pareció muy importante, que es cómo se garantiza la calidad del servicio. Que creo que eso también hace que nuestro trabajo sea profesional y que sea un trabajo que tiene una reflexión y que tiene un porqué y un para qué. O sea, no es solamente un activismo, alguien llama por teléfono, se desahoga, escucha y ya, ¿no? Sino como que, bueno, ¿cuál es la razón de ser de este trabajo, ¿no? El porqué y el para qué. Y lo que hacemos es que una vez al mes tenemos reunión del equipo en Zurich, nos reunimos todos, aparte de cosas organizativas, ¿no? De cómo trabajamos, de cómo hacemos estos servicios de tickets, pues trabajamos también como los casos, ¿no? Que es lo que nos encontramos en el servicio telefónico y que tal vez es algo que nos deja dando vueltas, ¿no? Sentir si realmente pude acompañar a la persona, si realmente pude atender a su necesidad, si realmente pude hacer una buena intervención, que la persona ya dijo, valió la pena esa llamada, ¿no? Que eso es finalmente lo que deseamos, ¿no? Que cuando cuelgue pueda decir que fue un tiempo invertido, que ha ganado algo que le fortalece y que le ayuda a seguir adelante en su situación particular de vida. Y eso lo hacemos el que quiera, que tiene alguna situación que considera importante, la puede presentar en esta intervención. Eh, Trabajamos casi siempre con el genograma, que de hecho hice después una diapositiva sobre el genograma, no puedo especificar con tanto detalle como quisiera, pero el genograma parece un instrumento diagnóstico y de intervención muy importante. Cuando estás en la llamada, mayormente yo puedo tomar ciertas notas, ¿no? La persona no me está viendo, mucho de mi trabajo en ese momento oriento por medio de que la persona me está escuchando y de que le estoy hablando y yo estoy escuchando y aprendiendo. Y cuando la persona va contando un poco de su situación, yo puedo ir dibujando, ¿no? En el genograma, quiénes viven en casa, cómo son las relaciones, es una familia de papá, mamá e hijos, o es una familia reconstruida, es una mamá sola con los niños, la mamá trabaja fuera de casa, dentro de casa, hay alguna situación de pérdida, tal vez ha habido alguna enfermedad, no sé, puedes ir poniendo como todo y en el genograma es como visual, te queda todo la intervención que estás teniendo, ¿no? Entonces te ayuda a tener una perspectiva más global de la situación y es un factor también facilitador cuando haces la intervención porque entonces puedes presentar el caso de una manera clara que todos puedan comprender, siguiendo los símbolos que tiene el instrumento del genograma para también valorar cómo son las relaciones de la familia y cómo se ve y quién podría ser en alguna medida la persona orientada y cómo funciona el sistema, ¿no? Y cómo el sistema favorece o desfavorece el desarrollo de la persona en el momento. Y los que se hacen, bueno, puse el dibujo en alemán, lamentablemente, perdón, no pude traducir todas las cosas como hubiera querido, pero bueno, se llama Beratung colegial, asesoría colegial, y lo que hace es que se hace la presentación, la persona que presenta el caso, ¿no? De cuál es su caso, por qué quiere que lo veamos en este momento en la intervención, da informaciones relevantes sobre cuándo fue que llamó la persona, en qué circunstancia llamó, cuál fue el tema, qué fue la intervención que realicé y un poco cuál es mi pregunta al grupo en este momento, qué desearía yo escuchar de ellos, qué necesito yo de ellos.
En muchos casos lo que necesito es como tener la certeza que esto que estoy haciendo es realmente efectivo, corroborar tal vez si otra persona ha tenido experiencias similares, cómo las ha atendido, ¿no? Porque me enriquece, me fortalece. Tal vez alguno pueda hacer algún tipo de, de intervención diferente a la que yo he hecho y entonces también me abre las puertas a valorar otras posibilidades, ¿no? De que tal vez podría ser efectiva una situación similar. Y tal vez tomar en cuenta algunas otras factores que puedan influir también en esta situación. Entonces lo que hace es que amplía, ¿no? Un poco más y te ayuda a tener más certeza del qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, el para qué lo estás haciendo, qué efecto tienes que estás haciendo, ¿no? Es como una pequeña evaluación finalmente, ¿no? De ese trabajo. Luego que se hace esto, se hace el Unterstützung, que sería como el apoyo, ¿no? Entonces hay como una devolución de eso que tú has dicho, diciendo tal vez ideas, contando alguna experiencia similar que han vivido, cómo la han trabajado, inclusive no solamente desde el punto de vista del caso en sí, sino también de cómo nos hace sentir a nosotros. Por ejemplo, hace 2 meses tuvimos una compañera, nos contó una experiencia de cómo se sintió ella como orientadora atendiendo a la persona, ¿no? Que ella sintió rabia o sintió molestia y que le había tocado alguna situación no resuelta en ella misma, ¿no? Entonces, inclusive, la intervención nos ayuda también a nosotros, no solamente en nuestro rol, sino en nuestro ser profesional también, ¿no? Entonces, eso también me parece muy interesante de hacer esa reflexión, ¿no? Y luego, lo que se hace al final es que se hace como, de empoderarse, sería como una lluvia de ideas, ¿no? De que otras intervenciones podrías tomar en cuenta para una situación similar en el futuro o para una autorreflexión de tu ser profesional. Y luego se hace una pequeña devolución, ¿no? Que sería con puntos concretos que me puede servir para futuras intervenciones o qué tomo de esto, ¿no? Que pienso que favorece también calidad y la objetividad. ¿Qué podemos pasar a la próxima? Bueno, es esta, que es el uso del genograma para la recogida de la información y la comprensión global de la situación y la dinámica familiar. Yo creo que en algunos cursos llevamos, ¿no? Un poco cómo es el tema del genograma, cómo se refleja la figura masculina, la figura femenina, si es unión libre, si es matrimonio, si hay gemelos idénticos o no, de izquierda a derecha se ponen los hijos de mayor a menor, luego si hay divorcio o separación, cómo se dibuja, cómo se marca, si hay, por ejemplo, adicciones, si hay algún tema de abuso, cómo es la relación entre los miembros. Entonces, de verdad que es un instrumento muy valioso. Un poco grosso modo, perdón. Sé que por el tiempo no podemos profundizar tanto. Bueno, si tienes dudas o preguntas, dime por favor, ¿está bien? O si voy muy rápido también. Sí, no, tal vez me gustaría antes de seguir saber, digamos, quiénes conforman tu equipo de trabajo. Que digamos que hay un momento en el que como que comparan, ¿verdad? Digamos, sus ideas. Entonces, ¿qué hay? ¿Psicólogos? ¿Hay trabajadores sociales? Es interesante, no sé a ciencia cierta de todas, pero por ejemplo sé que hay maestras de educación especial, hay trabajadora social, hay una psicóloga, hay una trabajadora social escolar, que de hecho trabaja también en servicio escolar y también 20% en servicio del teléfono. Y también había un pedagogo, hasta hace un tiempo que acaba de salir, o sea, es un poco interdisciplinario, Claro. pero todos después cursos adicionales para hacer coaching para padres y se hace del enfoque sistémico o de la nueva autoridad parental, que es un enfoque de un autor, espérate para pensar de qué país es, uno es alemán y el otro es israelí, que ha trabajado ya desde hace algún tiempo, que habla de la autoridad sobre la relación de padres e hijos y no sobre el ser, no asimétrico, sino más bien simétrico, ¿no? Un poco más favoreciendo la relación padres e hijos y no tanto la autoridad como yo soy el que tiene la razón y yo soy el que dice y hace y tú haces lo que yo digo porque yo lo digo, sino más de una manera que sea como en conjunto, ¿no? Llegando a acuerdos que sean un ganar-ganar, ¿no? En el que todos podamos participar. Perfecto. Bueno, algunas premisas básicas de abordaje y atención desde el enfoque sistémico. El orientador no posee la verdad absoluta, fue la primera premisa, e investiga en conjunto con el cliente y de acuerdo a su punto de vista las distintas opciones y soluciones viables para él o para ella.
Eso quiere decir que yo no tengo como una idea ya preconcebida de cómo voy a intervenir o cómo voy a orientar, sino que oriento a razón de lo que la persona orientada me dice en el momento, ¿no? Y eso es muy interesante, es algo en muchos casos nuevo, ¿no? El hecho de tener esa posición de yo solo sé que no sé nada y tú eres el que me da la información y que me va diciendo por dónde es que vamos. Y eso lo hace interesante porque hay pues sorpresas, ¿no? Hay muchos casos de situaciones que ellos viven o cómo las viven. Y eso es una de las cosas muy importantes, ¿no? Tener esa como escucha activa, ese interés genuino, esa apertura para escuchar que vive la persona. Porque eso les ayuda a abrirse más, a contarnos más, ¿no? Se sienten ese interés y entonces nos ayuda a comprender en muchos casos cuál es su necesidad, si es que han habido heridas tal vez en la infancia, en otros momentos de vida, situaciones no resueltas y que tal vez en una entrevista cara a cara tal vez tendría un poco más de vergüenza de compartirlo, ¿no? Entonces eso es algo que me parece muy importante, muy bonito. Luego el orientador deja de lado las ideas, objetivos o hipótesis y se centra en la necesidad del cliente en el momento mediante la escucha, bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Genuina y activa. Mira al cliente de forma integral y como experto de su situación, desde su postura y sus objetivos. Muchas veces se pregunta, ¿no? O sea, ¿qué necesitas ahora? ¿O qué te gustaría? ¿O qué te podría ayudar ahora, por ejemplo, para sentir tranquilidad, para no sentir esa ira, no sentir ese enojo, ¿no? Es preguntarle a la persona, de acuerdo a su experiencia, que le favorece, ¿no? En la resolución de esa situación tal vez específica que está viviendo. No generalizar como podría funcionarte hacer ejercicios de relajación, esto no, tal vez a algunas personas le funcione, tal vez a otros no, entonces eso, ¿no? Es conocer y acompañar a la persona a conocerse a sí misma, a conocer sus preferencias, a conocer sus necesidades, a conocer sus gustos, a conocer qué estrategias tiene, qué recursos tiene, ¿no? Es un poco de ahí. Se hace una valoración incondicional del cliente, de sus problemas, de su situación, y se mira desde una meta-evene, se llama, sería como desde afuera. Entonces, ayudarle a la persona a cambiar la perspectiva, no ver el problema. Cuando estamos como en la situación nos cuesta, ¿no? Como que vemos todo oscuro, negro, y como que no vemos una salida, y si le ayudamos como a verlo desde afuera, ¿no? ¿Cómo lo verías si no fueras tú, si no fuera otra persona, ¿no? Y tú debes ser que está acompañando. Entonces, es ayudarle a cambiar la perspectiva, el punto de vista, y eso mayormente ayuda a relajar, a distender y a poder valorar que hay una salida, ¿no? No solamente estás en el problema como en el hueco y no hay dónde salir, sino que te ayuda a buscar alternativas. Es muy importante que la persona que llama al servicio de teléfono lo hace voluntariamente porque quiere, porque desea un acompañamiento. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? O sea, que si la persona tiene ese deseo de hablar con alguien, de compartir con alguien su situación, yo siento que es más que medio proceso ganado, ¿no? Es más que medio proceso ganado. Y siento que eso es lo que hace también que este servicio, desde mi punto de vista, sea muy efectivo, ¿no? Porque la persona al final de la llamada siente un desahogo, siente un alivio, siente tal vez alguna idea concreta de que podría poner en práctica o recuerda cosas que había puesto en práctica en otro momento que se ha olvidado, vuelve a sentir alegría, tal vez por estar con sus niños, ¿no? O de que en momentos le hace sentir feliz, le hace sentir que vale la pena, ¿no? Ser mamá o ser papá, o el cansancio, o el desgaste, ¿no? Es tratar de buscar otras alternativas más positivas. Y se centra mucho en las fortalezas que la persona posee, ¿no? Cuando estamos en una situación, sobre todo si alguien ha lastimado a su hijo en el momento y siente sentimientos de culpa o piensa que es el peor papá o la peor mamá o que solo los está lastimando y reconocer, bueno, qué ha motivado para que ella actúe en ese momento de esa manera, qué otras opciones tiene y cómo actúa en otros momentos, ¿no? Cuando siente que le resulta más, ¿no? El estar para sus hijos, el acompañarles, el buscar otras alternativas, otros métodos, otros estilos de educarles, ¿no? Entonces eso favorece mucho que la persona vuelva a creer en sí misma, ¿no? Que no es una persona mala o que solo tiene cosas malas o que no vale la pena, sino que sí, tiene cosas buenas, ¿no? Ahora, concretamente, en este momento, aquí, ahora, tal vez has perdido la paciencia, tal vez has gritado, tal vez te has dado una nalgada, bueno, pero ¿cómo funcionan en otros momentos? ¿Cómo te gustaría hacer? ¿Qué te ayudaría para actuar con tus hijos de una manera diferente, ¿no? Es buscar siempre
esa parte positiva, esos recursos, esa alternativa, esa estrategia. Y muy importante, confiamos en la capacidad de resolución de problemas de nuestros clientes y en la búsqueda de activación de los recursos internos que poseen, ¿no? Es validar mucho, aunque es algo pequeño. Hay otro enfoque muy interesante que se llama Marte Neo, que es de una autora danesa, que ella graba secuencias con padres, sobre todo cuando no hay un vínculo emocional seguro de bebés o niños pequeños. Y en este método, que me parece muy interesante, a veces graban una secuencia de media hora y tal vez hubo solamente 2 minutos contacto visual entre madre y bebé o un vínculo seguro en el que el niño se sintió amado, visto, escuchado. Y ella toma de esos 15 minutos de secuencia solo esos 2 minutos, y esos 2 minutos son los que le muestra a la mamá, y fortalece y enriquece esos 2 minutos y deja de lado los otros 15. Y eso me parece muy importante, que es acompañar cuando potencializamos lo positivo, lo bueno, los recursos, la persona se siente cada vez con mayor capacidad para seguir actuando de esta manera. Si nosotros enfocamos o reforzamos lo negativo, pues va a ver más de lo negativo, ¿no? Entonces es como una manera muy bonita de cambiar la óptica, ¿no? De cómo trabajamos y cómo lo vemos. Muy bien. Y el cliente es el que realiza los cambios en sí mismo, que eso es muy importante, ¿no? Tienes la motivación de hacer un cambio. Yo acompaño el proceso, pero el proceso lo vive la persona internamente, ¿no? Tiene la motivación interna de poner en práctica. Bueno, y luego para finalizar, pues algunos ejemplos concretos de posibles intervenciones. Bueno, yo creo que el primero y el básico, ¿no? Que es el rapport, ¿no? El reflejo y validación de los sentimientos, de las percepciones, de la intensidad que está viviendo la persona. Solamente validar y reflejar eso que estamos escuchando, que es válido, que se sienta en el momento sobrecargada, que puedo entender que se sienta en este momento cansada porque no vivo 2 noches y su bebito está llorando. No es validar, es escuchar, es comprender, es tener esa compasión por la situación que está teniendo la persona en este momento. Se trabaja, como te dije antes, desde el enfoque sistémico con algunas preguntas circulares, que es, por ejemplo, cuando cambiamos un poco, que no fuera ella, sino qué diría otra persona al respecto. ¿Qué diría tu esposo si te viera en este momento? ¿O qué diría tu hijo al respecto? ¿O qué diría tal vez tu mamá? ¿O qué pensaría otra persona? ¿No? Le ayuda a cambiar un poco la perspectiva y tal vez al no sentir que soy yo, no sentir que está el foco de atención en mí, puede tal vez tener otras ideas o otras alternativas. Funciona mucho. Las preguntas escalas. Eso me acuerdo de María Luisa Naranja, de la Universidad de las Escalas, ¿no? De una escala de 1 a 10, ¿cómo te sientes en este momento? En una escala de 1 a 10, sientes que es tu problema en este momento, ¿no? Un poco como valorar, ¿no? Con este sistema de puntos. Preguntas hipotéticas, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tu niño dejó su cuarto desordenado, no lo recoges y, por ejemplo, no lavas la ropa hasta que él ponga la ropa sucia en el texto de la ropa sucia, ¿no? Es proponer cosas diferentes de las que tal vez hace, ¿no? Hacer preguntas hipotéticas, ¿qué podría pasar si fuera algo diferente? Preguntas milagro, esta pregunta me parece muy interesante. Es, por ejemplo, imagínese que esta noche, después de ir a dormir, sucede un milagro y los problemas que le han traído aquí se resuelven. Mañana por la mañana, ¿qué sería diferente? ¿No? Es como que no existe más el problema, ¿qué sería diferente? ¿Cómo notaría eso? ¿No? Preguntas paradojas, ¿qué podría hacer para que las cosas estuvieran en un punto diferente? ¿No? Hay algo que yo pueda, desde mi realidad, cambiar. Yo no puedo cambiar a los demás, pero hay algo que yo pueda cambiar y con lo que yo cambio, ya cambiaría algo en el sistema, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que te puse ahora del niño que no saca la ropa sucia, bueno, durante una semana no tendrá ropa limpia y bueno, tal vez en una segunda semana va a sacar la ropa, la va a poner en el canasto y entonces la podemos lavar y ya es asunto resuelto, ¿no? No tengo que estar diciendo saquen la ropa sucia, pongan en el canasto, ¿no? Ya habría un cambio en esa dinámica, en esa forma de relacionar. Luego, preguntas centradas en soluciones. ¿Qué ha probado hasta ahora y qué ha dado buenos resultados? Es reactivar aquellos recursos que ya tenemos. Preguntas para ampliar, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Puedes contarme un poco más en detalle, puedes explicar la situación, cómo ha pasado, describirlo tal vez, ¿no? En qué orden ha pasado, en qué circunstancias, en qué lugares, o un poco como conocer un poco más sobre la situación, ¿no? Amplía un poco el conocimiento también, ¿no? Y bueno, ya para terminar, yo creo que ya está la última.
Dice la otra ya. Bueno, el uso de las tareas. Desde el enfoque sistémico se trabaja mucho con tareas que sean sencillas, realizables y que sean relacionadas directamente con el tema que hemos abordado. Por ejemplo, si el mismo ejemplo de la ropa sucia, ¿no? Si hemos hablado que le podría ayudar para que el niño tal vez sea más ordenado, para que colabore, para que haga sus tareas o para que tenga el orden en su habitación. Bueno, ¿qué cosas podemos desarrollar juntas? ¿Qué cosa le ayudaría concretamente, puntualmente, de acuerdo a su realidad que ella siente que podría cumplir? Que eso es muy importante, ¿no? Que sea algo que yo pueda mantenerme, ¿no? Que sea constante en ponerlo en práctica. Y entonces esa sería un poco la tarea. Bueno, ¿qué le parecería si durante una semana prueba a poner en práctica esto, ¿no? Y después puede hacer tal vez un protocolo que ha pasado cada día, cuando ha dado buenos resultados, cuando tal vez menos, qué cosa podría cambiar, qué cosa podría mejorar, cuando siento que sí, hacer más de esto, cuando siento que no, bueno, qué podría ser una alternativa distinta, ¿no? Es como tener delante mío también eso que estoy haciendo y el para qué. Luego la priorización de temas. En la filmina anterior puse estos 3 canastos. Hay una técnica en el enfoque sistémico que son los 3 canastos, el canasto más grande, el mediano y más pequeño, y lo que nos ayuda es a hacer primero una lista. Bueno, cuando es asesoría telefónica no es tan fácil que cuando es asesoría presencial, pero tal vez con tarjetas o en una hoja o en diferentes hojas que la persona ponga, bueno, cuáles son los temas que me siento sobrecargada en este momento. Primero los escribe, cuáles son los temas que me preocupan en este momento, y luego lo que hacemos es hacer una priorización de esos temas, ¿no? ¿Cuáles son temas que son importantes de resolver porque se dificulta la convivencia si es que siguen estando de esta manera? ¿Cuáles son temas que podría decir, bueno, estaría bien si lo cambiamos, pero no es algo indispensable? ¿Y cuáles son situaciones que puedo decir, puedo vivir con esto, ¿no? No es mi preferencia, pero está bien, no me molesta, ¿no? O sea, si tengo que elegir, este no es un tema que tenga que abordar. Y eso nos ayuda también para acompañar a la persona, ¿no? A priorizar cuáles son temas. A veces se sienten muchas personas abrumadas con muchos temas y decir, bueno, quiero resolver esto y esto y eso, bueno, pero ¿qué es prioridad? ¿Qué quisiera que fuera distinto? Y entonces trabajamos desde ahí. Luego el cambio de perspectiva, lo que les explicaba antes, ¿no? El mirar el problema desde afuera o desde el aire o con el dibujo de que vemos, ¿no? El 6 o el 9, que muchas veces en una situación inclusive de pareja o de familia, cada uno está viendo desde su punto de vista, desde su experiencia, desde su propio patrón, desde su propia concepción o percepción de la vida, y pensamos que es esta la verdad absoluta y no comprendemos que la otra persona está viendo también desde su percepción y que podría ser el mismo, pero es diferente porque cada uno lo ve desde su perspectiva, ¿no? O sea, todo cambia un poco y se relativiza un poco cuando lo vemos desde afuera, ¿no? Esta perspectiva como de pájaro desde el aire. Luego, muy importante que acompañamos a las personas a hablar de sus propias percepciones, necesidades, de sus deseos, de sus anhelos, ¿no? Es que la persona no diga es que el niño hace tal cosa, o es que mi pareja hace tal cosa, o es que el otro, o es que yo le he dicho, sino que es yo, ¿cómo me siento yo? ¿Qué percibo yo? ¿Qué deseo yo? Me siento triste en este momento, ¿qué exactamente me hace sentir triste? Cuando siento que pierdo tal vez mi autoridad con mis hijos, me hace sentir frustrada, me hace sentir enojada, me gustaría volver a tener una buena comunicación con él, me gustaría tal vez disfrutar el tiempo juntos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me está moviendo a mí internamente? No desde afuera, sino desde mí. Luego algo muy importante que es la escala se llama la escalación, ¿no? Cuando hay algún conflicto, ¿no? Que muchas veces, sobre todo del dibujo que salía en la otra filmina del papá con el altavoz y el niño con el altavoz, y es como una lucha, ¿no? A ver quién grita más fuerte, quién grita más fuerte. Y muchas veces ocurre eso, ¿no? Tal vez hay una discusión, un malentendido, inclusive en algunos casos, y tal vez no se dijo de la manera más apropiada, uno entendió una cosa, el otro dijo otra, y luego va escalando, hasta que ya llega un punto que explota y tal vez terminamos gritándonos o lastimándonos, o inclusive tal vez, en caso de padres a hijos, tal vez dándole una nalgada o mandándolo al cuarto o encerrándolo, ¿no? Entonces sería un poco como cómo poder prevenir que llegue hasta ese punto tan alto, ¿no? Poderlo observar, eso ayudamos a los padres, ¿no? ¿Cuál fue el detonante? ¿Qué fue lo que pasó concretamente con el cual yo me sentí tal vez agredido, ofendido o irrespetado como papá o como mamá? ¿Qué podría yo para acompañar a mi hijo en ese momento, a mi hijo en este momento? Tal vez decirle, sabes, si me hablas de esta manera, me siento molesta y no puedo comprenderte y no quiero que vayamos a discutir o que vayamos a hacer
una discusión más grande, ¿no? Es saber cómo reconocer qué podría detonarlo y que ya no hay un retorno, que es lo que se ve en este gráfico, ¿no? O sea, que ya llega un punto que se llama point of no return, ¿no? Que es cuando ya no podemos regresar, ya ahí normalmente ya no nos sirve contar hasta 10 porque ya sobrepasamos la línea. Entonces, eso sería la idea, ¿no? Valorar un poco 2 escalones, 3 escalones, otras alternativas de intervención. Luego, algo muy importante que pienso que es lo que más, es en esta misma filmina anterior, David, lo de la autoridad parental, es en la filmina anterior, que se llama la presencia parental, que es un concepto que he aprendido acá en Suiza muy interesante, no, en la siguiente, esa. Es el tiempo más calma, más cercanía física y cercanía emocional. Eso es una técnica que se trabaja sobre todo con padres de adolescentes que tienen conductas desafiantes, que tal vez en muchos momentos los papás no pueden decir nada porque le dicen salga aquí, déjeme solo, no me hable, ¿no? Que es un poco como, sin entrar en una discusión, sin entrar en un conflicto, es acompañar a los niños, es decirle yo estoy aquí para ti, estoy aquí para ti, para que tú desees. Y significa que todo el tiempo, no solamente que estoy como haciendo otras cosas, cocinando lo que sea y ya dígame, no, cuénteme, sino que es el hecho de sacar un rato específico, concreto para estar con ellos, para acompañarlos, con tranquilidad, no solamente como estoy físicamente pensando en otras cosas, sino con la tranquilidad emocional y física de estar con ellos. Y es muy interesante porque este señor Haim Omer, que es el que habla de la presencia parental, explica que en algunos casos se puede hasta decir, no, bueno, me gustaría acompañarte, voy a estar contigo media hora, ¿no? Es preparar al chico para decir, voy a estar contigo, no, bueno, no quiero hablar, no importa, voy a estar contigo, si quieres yo me siento contigo y leo un ratito, pero estoy aquí contigo, ¿no? Y tal vez si lo hacemos rutina, una vez a la semana, tal vez en la tercera semana el chico va a decir, bueno, estamos los dos aquí, cada uno leyendo, tal vez podemos hablar algo, ¿no? O sea, es un poco como fomentar esa cercanía, esa confianza, esa base segura de yo estoy aquí para ti. Obviamente eso sería como el resumen, ¿no? Pero sí es interesante el poderlo profundizar y ver ya en cada momento cómo se puede fomentar un poco más. Y pues eso sería a grosso modo en qué consiste el servicio, cómo se trabaja, algunos ejemplos. Y bueno, la bibliografía lamentablemente está toda en alemán, pero como te dije, es esto de Haim Omer, que es esto de la nueva autoridad, que es sin violencia, por medio de la relación, las fortalezas y los recursos en vez del poder o del uso de la fuerza. Y el último es el de la asesoría telefónica centrada en los recursos. Por ahí más o menos. Excelente, Taina, qué bonita experiencia. Y pues muchas de las premisas, ¿verdad? Que nos compartiste también, las comparte la disciplina, ¿verdad? Cómo enfocarse en la persona, en cómo enfocarse en sus fortalezas, y que sea voluntario. Todo esto me parece muy similar, ¿verdad? Al trabajo que se hace desde orientación. Entonces, a partir de todo esto que nos compartes de tu experiencia, lo que quisiera ahora es consultarte cómo fue esa transición tuya, ¿verdad? De lo presencial que tenías acá a irte a otro país y empezar a experimentar en otro entorno laboral. ¿Cuáles fueron esos retos y cómo fue esa experiencia? Bueno, yo siento que los retos son grandes. Al principio es curioso porque, bueno, pasas como un carrusel y una montaña rusa, ¿no? Tienes todos los sentimientos, todas las emociones. Y primero es un poco frustración, es el sentimiento de pérdida, de el duelo, ¿no? Es como una alegría por estar con el hombre que amo, con el cual quería compartir mi vida y por otro lado sentir que estaba dejando una parte importante para mí. Pero siento que para mí ha sido fundamental el apoyo de mi esposo. De verdad que yo siento que sin él no estaría donde estoy, ni haría lo que hago, si no tuviera su apoyo, el de mis niñas, el de mi suegra, que también me acompaña mucho también con las niñas para yo poder estudiar, trabajar, hacer cosas. Y siento que eso es una cosa importante, ¿no? Ese factor protector de tener emocionalmente un hombre que me acompaña, que cree en mí, que me apoya, que me motiva, que me ayuda. Y a pesar de que a veces han habido momentos difíciles, sobre todo con mi primer trabajo en Basilea Ciudad, tenía que hacer informes, tenía que acompañar a chicos también, por ejemplo, cuando habían situaciones de riesgo, sacar a veces a niños de casa, llevarlos a algún albergue, tal vez con la corte, si había algún proceso legal, ¿no? Para acompañarlos.
Y sí, era emocionalmente muy fuerte, inclusive cuando todavía no hablaba tan bien el alemán, ¿no? Y entendía la mitad y la mitad tenía que buscarla siempre en el diccionario, con un traductor, o sea, son retos fuertes, pero siento que una de las cosas que me ha caracterizado siempre es que soy muy resiliente, muy positiva, trato de ver lo bueno de la vida, muy agradecida, creo mucho en Dios y pienso que todo lo que hago y dejo de hacer se lo debo a Él. Él me acompaña y siento que eso también ha sido un factor importante para mí, ¿no? El que todo lo que hago se lo ofrezco y que Él me va mostrando el camino por donde. Y luego siento que también el contar con personas que creen en ti, por ejemplo, con amistades, o por ejemplo, mi primer jefe, que fue de verdad un ángel para mí, que entendía y siempre me decía, valoro que haces tu trabajo y no solo tu trabajo, sino que en otro idioma. Y tenía la paciencia para acompañarme, para explicarme, y de verdad que siento que eso ha sido muy importante para mí, para poder seguirme desarrollar. El deseo también de superación creo que es algo que para mí siempre ha sido como muy importante. Yo no podía imaginarme solo venir acá y estar de... No solo, yo pienso que es una función importante, ser mamá y ser esposa y estar en casa con mis niños, pero también quería desarrollarme profesionalmente porque ya lo había hecho antes. Entonces era una parte importante en mí que no quería perder. Y siento que el conocer otras formas de trabajar, otras realidades, inclusive algo tan simple como cómo entendemos la pobreza, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo cómo se puede vivir una situación de pobreza en Latinoamérica, cómo se puede percibir una situación de pobreza aquí en Suiza, ¿no? Que hay familias dentro de Suiza que se comprenden como familias pobres o con necesidades socioeconómicas, pero obviamente el estándar es otro, ¿no? Entonces eso también, el yo misma cambiar de perspectiva, el valorar otras realidades, el comprender inclusive otras posibilidades, por ejemplo, al haber empezado a trabajar en un servicio de asesoría telefónica, que mi trabajo es en el teléfono, yo no veo la cara a las personas que hablan conmigo, y al principio era un reto, porque pues también algunas personas hablan alemán alto y algunas personas hablan el dialecto, y luego el dialecto hay diferentes dialectos, de acuerdo a la región, entonces también es un reto, ¿no? Y algo que me ayuda es que yo procuro ser siempre transparente y decir, ¿sabe? O sea, en este momento no lo puedo comprender, pero tengo el deseo, ¿no? De comprender su situación, podría repetírmelo, por favor. Y siento que la gente valora esa autenticidad, esa genuinidad y ese deseo genuino de acompañar en su situación y que ellos sienten esa confianza entonces, porque te ven también como un ser humano. Inclusive si alguna situación lo permite, en algunos casos también compartimos algo de nosotros, ¿no? Como eso que está viviendo, yo también lo conozco, yo también sé lo que significa tal vez perder la paciencia, yo sé lo que significa no dormir en la noche cuando los bebés están pequeños y estamos cansados el día siguiente que levantarse a trabajar, eso, ¿no? El compartir algo más nos hace más humanos, más cercanos y le da también más credibilidad a eso que estamos haciendo. Yo siento que es importante perder el miedo a mostrarnos, ¿no? Como seres humanos. Y siento que eso crea vínculos también con nuestros clientes y ellos valoran que esto que estamos haciendo también lo estamos haciendo buscando su desarrollo, ¿no? Y yo siento que eso es lo importante, ¿no? Si tenemos personas sanas, tenemos matrimonios sanos, tenemos familias sanas, tenemos sociedades sanas también, ¿no? Y eso es algo que siento que muchas veces pensamos que alguien tiene que pagar o tiene que ir a un lugar y tal vez se puede hacer de una manera más sencilla, más concreta, más cercana, ¿no? Por ejemplo, por medio de este servicio de asesoría telefónica. Y eso me gustaría pues también motivar a nuestros compañeros en Costa Rica, ¿no? Yo sé que la situación por el coronavirus ha requerido que tal vez tengamos que cambiar de la modalidad presencial a la modalidad pues de casa, que no sé cómo se dice en Costa Rica, ¿cómo se dice? O teletrabajo. Teletrabajo, así es. Entonces, pues sí, ¿no? ¿Cómo hacer esta función desde nuestra casa y desde otra, pues sí, desde otra ambiente, otra realidad y aún así saber que lo que estamos haciendo tiene un propósito, una razón de ser y que estamos acompañando a estas familias, ¿no? Claro, de hecho ahora que mencionas lo de la modalidad, una pregunta que me surge, ¿verdad? Así como salida del guión, Ajá. una de las cosas que muchos nos comunican los colegas acá es lo difícil que se les ha hecho ese balance entre lo familiar y lo laboral en la casa. Entonces, ¿cómo haces vos para mantener ese balance? Para no traspasar, digamos, de lo laboral a lo familiar y que lo familiar no interrumpa lo laboral. Sobre todo hablando por teléfono, ¿verdad? Porque vos trabajas con teléfono y hay niños en la casa y todo esto, ¿verdad? Es todo un reto. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué estrategias tienes? Sí, es interesante, pero yo siento que como
uno de los requisitos, eso olvidé decirlo, uno de los requisitos para trabajar en este servicio es que todos tenemos que ser padres de familia. Todos tenemos que ser padres o madres. O sea, que no solamente desde nuestro punto de vista profesional, sino también desde nuestro punto de vista personal conocemos los retos que enfrentan los papás y las mamás. Entonces siento que eso me permite también decir, no, que en un momento estoy hablando por teléfono, tal vez viene mi niña y escucha de fondo a la persona el teléfono, decirle, un momento amor, estoy ocupada y ahorita te atiendo, ¿no? O sea, que también está viendo cómo es el instante. O, por ejemplo, si en el momento pasa algo, decir, en este momento no puedo atender la llamada, le puedo devolver en 5 minutos o puedo volver a llamar en 5 minutos. No, a veces eso también, el darnos el permiso de decir, ¿no? O sea, yo también estoy pasando como papá, mamá, en este momento esta situación y está bien también, ¿no? Que también somos seres humanos. Y yo creo que eso me ayuda. Bueno, y lo otro es que obviamente yo trato de tener mis pickets en momentos en que o las niñas duermen muchas veces de 5 a 11 de la noche, o por ejemplo a veces el fin de semana, o a veces cuando ellos están en la escuela, siempre en horarios variados. Entonces en algunos momentos si estamos en casa los cuatro, pues mi esposo está un poco con las niñas y yo hablo por teléfono, o si él es el que necesita hablar por teléfono, soy yo la que atiende a las niñas, o en el tiempo de que estábamos en casa, en el tiempo no cuarentena, pero sí al principio, ¿no? Al principio de la pandemia que no podíamos salir. Claro. Entonces, por ejemplo, uno asumía una niña y el otro asumía la otra niña, y eso, ayudarnos, cooperarnos, ¿no? Eso pienso que también podría ayudar tal vez a nuestros compañeros, si es que es una posibilidad, el poder tal vez dividir algunas tareas o dividir un poco los tiempos, o inclusive a las personas que nos llaman por teléfono, tal vez decir, atiendo todos los días telefónicamente de 9 a 10 de la mañana y sé que ese es mi espacio para atender telefónicamente, ¿no? Sé que no siempre es posible, pero a veces tal vez eso ayuda a nuestros clientes a saber más o menos en qué momento es un tiempo accesible, ¿no? Un tiempo más apropiado. Muy bien. Ya si quieres, para ir cerrando, Laila, me gustaría como terminar con alguna recomendación a los y las colegas que están pues, empezando, ¿verdad?, a trabajar a distancia. De hecho, hace poco el colegio se comunicó, me parece que fue ayer, de hecho, con lo que es orientación a distancia o la teleorientación, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué recomendaciones le podríamos dar a los colegas al respecto? Como, ¿qué cuidados debemos de tener? ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta? ¿Cómo identificar, digamos, el comportamiento de la persona que está al otro lado del teléfono? Si no lo podemos ver, ¿verdad? Toda la parte se me va ahorita la palabra, bueno, la parte visual, el lenguaje corporal, se queda de lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones nos das? Yo pienso que en el teléfono, bueno, sí, obviamente como tú dices, se pierde la parte de la mímica, se pierde la parte un poco de los gestos, pero uno piensa desarrollar un poco más la parte auditiva, ¿no? A reconocer el tono de voz, a reconocer cómo nos habla la persona, si la persona habla con molestia, habla con dolor, habla inclusive exigiéndonos, pidiéndonos algo, ¿no? O sea, a reconocer un poco cómo es el estado de la persona en el momento. Pienso que muy importante es primero preguntar, ¿no? ¿Qué desea de mí? ¿Qué desea de la llamada? ¿Qué le gustaría que tratemos? ¿No? Limitar un poco el tema nos ayuda a tener un poco más claridad de qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y siento que algo muy importante también, validar. Yo siento que validar los sentimientos, validar el estado en que está la persona. Siento que es una de las cosas fundamentales, ¿no? A veces tal vez no podemos resolver el problema de la persona, pero el que la persona se sienta acogida, se sienta acompañada, se sienta entendida, yo siento que ya en muchos casos le ayuda a la persona a seguir adelante, ¿no? Y pienso que eso es una de las cosas fundamentales nuestras como orientadores, ¿no? El hecho de querer acompañar y comprender a la persona en su realidad y ayudarle por medio de las preguntas generadoras, por medio de las intervenciones que hacemos, a que la persona pueda asumir la responsabilidad de su vida de una manera positiva y de una manera autoeficaz, ¿no? Entonces, eso creo que es como lo que nos gustaría compartir con los compañeros y motivarlos, porque siento que nuestra profesión es hermosa, yo sigo enamorada de mi profesión cada día más, y ver que, bueno, ahora que también está teniendo el consultorio, y ahí sí son asesorías presenciales, pues sí siento que es una belleza y una bendición el poder hacerlo desde otro ámbito también, y también siento que obviamente, bueno,
aquí existen los recursos para eso, pero me gustaría motivar a nuestros compañeros en Costa Rica también, si existen esos espacios para crear esos espacios también para de verdad hacer orientación, a pesar que a veces sé que no es tan fácil, ¿no? Yo también tengo la experiencia de haber trabajado en el sistema educativo en Costa Rica y sé que a veces, pues, no solamente nuestra función orientadora, sino con la institución, con actos cívicos, con otras cosas, pero en la medida de lo posible, pues, poder poner también en acto lo que hacemos, ¿no? Y que la gente comprenda cuál es nuestra labor en el sistema educativo, que es acompañar, sobre todo emocionalmente, a nuestros estudiantes en el desarrollo de la actividad, en el desarrollo de las competencias, de las habilidades para la vida, de la toma de decisiones. Y eso lo hacemos mayormente, pues así, en el trato directo, ¿no? Creo que eso también es algo muy, muy importante. Bueno, en las sesiones grupales también, pero tal vez a veces no siempre se puede valorar tanto como en el uno a uno, ¿no? Eso es algo que es una riqueza muy grande. Claro. Perfecto, Laila, pues no, muchas gracias de verdad por estar con nosotros este día. Y pues ya podemos ir cerrando. No sé si querés despedirte de, por lo menos, de tus amigos de por acá, ¿verdad? Tus colegas. Algunos los conozco, a tus compañeros de tesis, de David, a Ariana, son muy especiales, los demás son igual. Así que pues, si quieres algún saludo, aprovecha en este momento. Pues sí, te faltó Marta y Mayra, que también, ¿no? Si decíamos las chicas de la tesis, que sí, obviamente eso extraña un poco, ¿no? Los momentos de catarsis, de reír, de compartir, y bueno, cuando, sobre todo con Marta, que es la que más contacto tengo, el hecho de compartir, ¿no? Lo que vivimos todavía a pesar de la distancia y los años y sentir que la amistad sigue ahí es algo hermoso. Yo siento que los vínculos es una de las cosas más hermosas que tenemos, ¿no? Y cuando sentimos que tenemos vínculos seguros, ya sea con la familia, con los amigos, con los compañeros, donde trabajamos, eso nos hace sentir más productivos, más felices, ¿no? Y eso lo reflejamos también, así que eso es lo que deseo también para todos. Y de verdad te agradezco el espacio y ha sido también una experiencia muy bonita para mí. Y pues también deseo que sigan con esto, ¿no? El desarrollo profesional que me parece algo muy valioso, muy importante y de verdad que para mí que estoy tan lejos sigue siendo un enriquecimiento, ¿no? De poderlos ver y acompañar a la distancia. Física, no hay más. Muchas gracias, Laila. Y aquí estamos, las puertas del colegio están abiertas de veras y bueno, que compartir este espacio. Esperamos que no sea el último, ¿verdad? Es el primero, pero que sea de muchos, ¿verdad? Así que muchas gracias y estamos para servirte. Y a cada una de las personas que se conectan, ¿verdad? Que ven el video, pues agradecerles y de esta manera nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego, David. Muchas gracias.